Un saludo a todas las personas que están viendo el video. En este voy a desarrollar una serie de ejemplos de problemas con ángulos de elevación y de depresión. Dice que un ingeniero coloca un cable desde la parte más alta de una torre de 45 metros de altura. Entonces voy a hacer la torre. Dice que esta torre mide 45 metros de altura y dice que el ingeniero colocó un cable desde aquí, o sea, desde la parte más alta de la torre hasta un punto A en el suelo. Entonces este va a ser el punto A y resulta que el cable viene aquí. ¿Ok? Dice que si el ángulo de elevación que se forma en el punto A es de 38 grados, entonces aquí estamos, la altura del suelo, dice que el ángulo de elevación es de 38 grados. Calcule la longitud aproximada del cable. Si el cable va desde la parte más alta hasta el punto A, o sea, este sería el cable. Como no sé cuánto vale, porque me lo están preguntando, le pongo la variable X. Muy bien. Entonces, resulta que acá tengo un ángulo de 38 grados y tengo el cateto opuesto a 38 y además tengo la hipotenusa. ¿Por qué? Porque si aquí se me forma un ángulo recto, este ya es la hipotenusa. Entonces recordamos cuál razón es la que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Y esta es el seno, opuesto con hipotenusa. Entonces lo que voy a escribir es el seno de 38 y sigo la palabra clave, dice opuesto entre hipotenusa. El opuesto sería 45 entre la hipotenusa, que sería la X, es lo que se me está preguntando, o sea, la medida del cable. Recordamos que aquí hay un 1 que se sobreentiende y voy a multiplicar en cruz. Yo sé que lo que le quede multiplicando a la X en cruz es lo que va a quedar dividiendo. Entonces arriba me va a quedar el 1 por el 45. Y el seno de 38 queda abajo porque es el que le tocaba multiplicarse con la X. Perdón, el seno de 38K. Muy bien. Eso lo resolvemos con la calculadora. Y vamos a hacerlo acá. La fracción 1 por 45. Y abajo escribo el seno de 38. Seno de 38. Cerro acá la tecla igual. Y esto me da 73.09. Entonces esa sería la medida del cable, 73.09. En el siguiente edificio dice, el siguiente ejercicio dice que tenemos dos edificios, uno frente al otro. Entonces voy a hacer un edificio, este va a ser el edificio A y voy a poner el edificio B por acá. Entonces dice que esos edificios están ubicados uno al frente del otro. El edificio A, dice acá, vamos a ver, el edificio A tiene 48 metros de altura. Entonces voy a escribirlo acá, 48 metros. Okay, voy a ponerle el nombre acá. El edificio A y el edificio B. Ok. Dice que el ángulo de depresión que se forma desde su parte más alta hasta la base del edificio B, o sea, esta es la parte más alta del edificio A y la base del edificio B es esta. Entonces quiere decir que el ángulo de depresión que se forma, acuérdese que esta viene a ser la horizontal siempre y el ángulo de depresión sería este. O sea, es el que queda justamente debajo de la horizontal. Dice que el ángulo de depresión que se forma es de 65 grados. Aquí está, fíjese, 65 grados. ¿Ok? Dice, calcule la distancia aproximada entre ambos edificios. La distancia que hay entre el A y el B sería esta de acá, ¿no? Esto es lo que usted caminaría desde una base hasta la otra. O sea, esta es la distancia que separa ambos edificios. Muy bien. Entonces, vamos a resolver esto.
y vea que aquí tenemos un ángulo de depresión. Entonces, el ángulo de depresión siendo este, lo que me indica es que yo voy a poder averiguar este muy fácil. ¿Por qué? Porque todo este, al ser un ángulo recto, entonces lo único que tendría que hacer es agarrar 90 y restarle 65. ¿Para qué? Para poder obtener este ángulo interno del triángulo, que sería de 25 grados. Una vez que tengo eso, voy a ir a ver qué tengo. Bueno, primero, recordemos que lo que se nos está preguntando es la distancia aproximada entre ambos edificios, o sea, esto, la distancia que hay entre A y B, o sea, entre las bases, sería la distancia que iría de aquí o de aquí a aquí, o cualquier distancia, entonces la ponemos acá. Esa sería nuestra letra, eso es lo que nos están preguntando, nuestra variable. Entonces, en este caso, tenemos un triángulo, que dicho sea de paso es un triángulo rectángulo, ¿no? Y tenemos un ángulo de 25 y tenemos que el cateto opuesto y también tenemos el cateto adyacente, ¿verdad? Pues sería todo este triángulo de acá. Entonces, recordamos cuál razón me sirve. Y yo sé que si tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente, la que me va a servir es el tangente. Entonces escribo tangente de 25 sería, siguiendo la misma idea, sería opuesto entre adyacente. O sea, el opuesto, en este caso sería X. Y el adyacente sería 48. Pongo el 1 que se sobreentiende y multiplico en cruz. En este caso el 1 quedaría dividiendo en el siguiente paso. ¿Por qué? Porque es el que le tocaría multiplicarse con la X. Entonces quedaría 48 por tangente de 25 entre 1 y esto sería igual a la X. Entonces resuelvo. En la calculadora quedaría, vamos a ver la fracción, escribo 48, ok, por tangente de 25, abajo el 1, y aprieto la tecla igual, esto me daría 22.38. 22,38 es igual a X, o sea, esta distancia de aquí me daría 22.38. Y eso es lo que se nos está preguntando. Dice el tercer problema que la sombra de un edificio tiene una longitud de 0,15 kilómetros. Entonces voy a hacer el edificio por aquí. La sombra del edificio vendría a ser esta, ¿verdad? Que es la que se proyectaría si tuviéramos el sol por aquí. Eso proyectaría una sombrita aquí, fíjese. Sería esta. Esta que estoy delineando aquí sería la sombra. Y dice que esa sombra mide 0,15. Ok, dice que si el ángulo de elevación que se forma en la punta de la sombra, si esta es la punta de la sombra, ¿verdad? Hacia la parte más alta del edificio, o sea, este es el ángulo de elevación, ¿no? Que se forma, dice que ese ángulo de elevación es de 32. Entonces escribo por acá 32. Lo que se me pregunta o se me pide es que calcule la altura aproximada del edificio. Este era el edificio, ¿no? Entonces a este es a lo que le voy a poner la letra X. Muy bien. Una vez puesto esto, de nuevo, la palabra SOHCAHTOA. Si tengo este ángulo de 32, lo que tengo es el cateto opuesto a 32 y el cateto adyacente, que sería 0,15. Eso me indicaría que la que tengo que usar es la razón tangente. Entonces escribiría tangente de 32 sería opuesto entre adyacente. El opuesto a 32 sería X. Entre el adyacente, que sería 0,15. Pongo el 1 que se sobreentiende y multiplicamos en cruz. Como el 1 le tocaría multiplicarse con la X, ese me va a quedar dividiendo en el siguiente paso. Entonces me quedaría 0,15 por tangente de 32 entre 1, esto igualado a X. Resuelvo eso en la calculadora, me quedaría, a ver, 0.15. Ok, bueno, voy a poner la fraccioncita primero entonces.
0.15 multiplicado por el tangente de 32 y abajo dividiendo el 1, aprieto la tecla igual y esto me quedaría, vamos a ver, me quedaría 0.09. 0.09 igual a x, o sea 0.09 kilómetros, alrededor de 9 metros, ¿verdad? Pero lo que se me está preguntando es cuánto mide altura, 0.09 kilómetros. En el siguiente problema dice que un avión despega de un punto K en el aeropuerto. Entonces vamos a suponer que este es el punto K, aquí está el avión y dice que el avión empieza a volar, ¿no? ¿Ok? Y dice que empieza a volar ascendiendo con un ángulo constante de 38 grados con la horizontal. Entonces esta es la horizontal. Entonces básicamente se me está dando un ángulo de elevación. Entonces aquí va el avioncito, fíjese. Ok. Lo que se me pregunta es la altura del avión. Ok, esta sería la altura del avión. Le voy a ponerle la X. Después de haber volado 1800 metros. Entonces, replanteando el problema, dice que el avión despega desde un punto K con un ángulo de 38 grados, siempre el avión, ¿verdad? Constante de 38 grados. Entonces, luego de que el avión ha recorrido, desde que despegó hasta cierto punto, ha recorrido 1800 metros, ¿cuál sería la altura? La altura sería desde el avión hasta el suelo, ¿no? Entonces sería la X. Entonces, de nuevo, tengo un ángulo de 38 y tendría el cateto opuesto y tendría que la hipotenusa. Entonces eso me indica que lo que tengo que usar es el seno. Entonces escribiría seno de 38 es igual a cateto opuesto, ¿verdad? Siguiendo aquí esta idea, opuesto entre hipotenusa, el opuesto sería X y la hipotenusa 1800. Pongo el 1 que se sobreentiende y voy a multiplicar en cruz 1 por X y el seno de 38 por 1800. Yo sé que el 1 va a quedar dividiendo porque le toca multiplicarse con la X. Entonces me quedaría 1800 por el seno de 38 entre 1 igual a X. Resuelvo esto en la calculadora. La fracción, escribo 1800 por sin de 38, cierro acá y abajo escribo el 1, la tecla igual y esto me daría que X es igual a 1108.19, 1108.19, aproximadamente la altura del avión. En el siguiente problema dice que el ángulo de depresión medido desde lo alto de un faro, o sea, me menciona un faro, voy a hacerlo por acá. Este es el faro, que acá. Entonces, desde lo alto del faro, o sea, desde aquí hasta una embarcación en el mar, entonces voy a hacer la embarcacióncita por acá. Esta es la embarcación en el mar. Dice que el ángulo de depresión desde lo alto hasta acá es de 15. Entonces, vamos a dibujar bien ese ángulo de depresión. La horizontal es esta. El ángulo de depresión es el que queda inmediatamente debajo de la horizontal. O sea, este me dice que mide 15 grados, ¿verdad? Ese es el ángulo de depresión. Dice que si la altura del faro es de 30, o sea, 30 y... Entonces, ¿cuál es la distancia aproximada en metros de la embarcación, o sea, desde aquí hasta la base del faro, que es esta? O sea, lo que se me está preguntando es esto de acá. Por eso le pongo la letra X. Recordemos que cuando tenemos el ángulo de depresión, yo necesito averiguar este angulito de acá. ¿Por qué? Porque necesito trabajar con este ángulo recto de aquí. ¿Ok? Entonces, yo sé que este ángulo en verde lo puedo conseguir fácil. ¿Por qué? Porque todo este de acá mide 90. Entonces yo nada más hago 90 menos el 15 que ya tenía. Esto me da 75. Quiere decir que ese ángulo de ahí mide 75.
Una vez que tengo esto, me pregunto, en este triángulo verde que coloreé acá, tengo un ángulo y además tengo el cateto opuesto y además tengo el cateto adyacente, que sería 30. Entonces, ¿cuál razón me relaciona el opuesto con el adyacente? Claro, el tangente. ¿Ok? El opuesto con el adyacente. Entonces, yo debo usar el tangente de 75, que sería opuesto entre adyacente. ¿Cuál sería el opuesto? De 75x. El adyacente del ángulo 75, 30. Pongo el 1 que se sobreentiende, multiplico en cruz de nuevo. 30 va a quedar multiplicando al tan de 75 y abajo me va a quedar el 1. ¿Por qué? Porque es el que le tocaría multiplicarse con la x. Una vez que tengo eso, escribo la fracción 30 multiplicado por el tangente de 75, cierro acá, escribo un 1 abajo, la tecla igual, ok, me da eso que aparece en la calculadora, aprieto la tecla SD para obtener un aproximado, eso me quedaría 111.96. 111.96 es la distancia que hay entre la embarcación y la base del faro.